Estoy a cargo de la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento. Tuvimos un acercamiento con la Cámara de Comercio, les agradecemos muchísimo también tomarnos en cuenta. Yo soy un creyente de que la autoridad y la IP tienen que estar de la mano, ¿no? Tienen que ser una misma, tienen que llevar armonía, y me da mucho gusto que organicen este tipo de asesorías, de convenciones, de pláticas, porque ustedes también nos ayudan a permear con el sector, con los distintos sectores, las inquietudes que tiene la autoridad y también nosotros poder resolver las inquietudes que tiene el sector, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo la invitación y si ustedes no dicen lo contrario, empezaríamos sin más preámbulo con la presentación en materia de eventos sociales. Vamos a comentar más o menos, estoy aquí de hecho también con no sale en cámara, pero estoy con mi director de contratos de adhesión, el licenciado Gerardo Fuentes. Él es el director que se encarga de registrar todos los contratos en materia de eventos sociales, ¿no? Tengo otro director de sectores que ve otros sectores, pero el director encargado es Gerardo Fuentes. Es un gran amigo, un gran compañero de trabajo y también un excelente abogado, ¿no? Entonces, antes de empezar también con la reunión, quiero comentarles que si en algún momento tienen dudas adicionales que no se puedan solventar en esta plática o que no se puedan agotar, con mucho gusto la Cámara de Comercio tiene tanto el contacto de mi director como mi contacto, ¿no? Y nosotros estamos abiertos a la charla, a la plática y a solventar las dudas que ustedes tengan, ¿vale? Entonces ya ahora sí, sin más preámbulo, empezaríamos con la presentación en materia de eventos sociales. Quiero preguntarles primero si ven en la pantalla la presentación. Sí, sí la vemos. ¿Sí se ve? Perfecto. Entonces, sí. ya con micrófono abierto, empezaremos a hablar acerca de la norma 174, aprobada por Economía en el 2007, que es la norma de servicios generales que incluye a los eventos sociales. Antes de pasar específicamente a la norma 174, quiero darles un recordatorio, quiero darles una pequeña explicación de qué hacemos aquí, de qué hace la Profeco, qué hace la DG Cara, que es mi dirección general, y por qué es muy importante que ustedes nos apoyen registrando los contratos de adhesión, ¿vale? De inicio, ¿qué es un contrato? Si me ayudan cerrando sus micrófonos. Perdón, a partir de este momento pedimos, por favor, mantengan los micrófonos en silencio para evitar ruidos o interferencias durante la sesión. Al finalizar se abrirá un pequeño momento de preguntas y respuestas o comentarios y en ese momento podrán hacer uso de su micrófono. Les pido, por favor, los mantengan apagados. Gracias. ¿Podemos continuar? Gracias. Primero quiero explicarles qué es un contrato de adhesión, ¿vale? ¿Cuál es la génesis? O sea, ¿por qué el artículo 86, 87 y siguientes en la Ley Federal de Protección al Consumidor hablan respecto de los contratos de adhesión? Señalan que existen estos contratos de adhesión. Nuestro articulado señala que el contrato de adhesión es un documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Aquí quiero explicarles cuál es la labor de la Profeco en materia de contratos de adhesión. Si ustedes hacen un contrato privado de compraventa, ustedes van a comprar una casa, ¿no? Ustedes se sientan con comprador y vendedor y señalan, mira, a mí no me gusta la cláusula de penas convencionales. ¿Qué te parece si la modificamos? A mí no me gusta la cláusula 19ª que se refiere a la rescisión del contrato o la terminación del contrato. ¿Qué te parece si señalamos en un inciso B que se podrá terminar en caso de que caiga un asteroide? O se podrá terminar el contrato en caso de que, por decirles,
otro supuesto en caso de que llueva por 7 días seguidos. Estos supuestos podrían incluso establecerse en un contrato privado, porque las partes están negociando. ¿Qué pasa en un contrato de adhesión? En un contrato de adhesión, ustedes, proveedores, son los que marcan la pauta del clausulado. Ustedes señalan cuáles son las cláusulas que quieren que contenga su contrato y los consumidores no pueden negociar con ustedes las mismas. No podría llegar yo contigo y decirte, me gustaría contratar un evento social, pero quítale la cláusula tercera, porque no me gusta. ¿O qué te parece si en la cláusula cuarta ponemos AB? Eso no pasa en los contratos de adhesión. ¿Y quién sustituye a ese negociador? ¿Quién sustituye a ese consumidor en los contratos de adhesión? Somos nosotros. La Profeco es la que se encarga de tomar esas riendas y sustituir a los consumidores frente a ustedes, los proveedores. Nosotros somos los que tratamos de negociar con ustedes si así lo queremos ver respecto del clausulado de sus contratos. Y le señalamos cuando se hace un dictamen, oye, la cláusula tercera es lesiva por A, B y C. Consideramos que la cláusula quinta puede ser lesiva al consumidor por A, B y C, o les decimos, tu contrato no contiene cláusulas lesivas y garantizamos al consumidor que es un contrato que no es leonino. ¿Y a qué me refiero por leonino? Que no trae cláusulas abusivas, que no contiene cláusulas abusivas, que se decantan para un lado o para el otro, sino que es un contrato armonioso, es un contrato parejo, vamos a llamarlo en términos burdos, ¿no? Entonces eso es un contrato de adhesión y esa es nuestra labor en la Profeco, sobre todo en la de GECARA. Pasaríamos a la siguiente lámina. Un segundo, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son los tipos de registro que nosotros tenemos aquí en la Profeco? Tenemos dos tipos de registro. El registro obligatorio y el registro voluntario de contratos. ¿Cuándo un contrato es necesario que se registre en la Profeco? Cuando una norma oficial mexicana emitida por la Secretaría de Economía necesariamente así lo señale, o que la Ley Federal de Protección al Consumidor así lo señale. Les voy a poner un ejemplo. Eventos sociales. Eventos sociales, conforme a la norma 174, es de registro obligatorio con nosotros. Es decir, los proveedores ahí no tendrían opción de registrarlo. Es una obligación para el gobernado, para el proveedor, registrar su contrato. Y eso viene en una norma oficial. Les voy a poner un ejemplo que viene en la ley. En la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 73 de la misma, señala que la compraventa de bienes inmuebles para casa-habitación, es decir, la compraventa de casa-habitación, tiene que ser registrado el contrato. Todos los contratos de Infonavit, de Fobiste, etcétera, que vean, de cualquier inmobiliaria que venda casa-habitación, tiene que ser registrado obligatoriamente ante la Profeco. Nosotros, conforme a la normativa, el artículo 87, tenemos 30 días hábiles para resolver sobre si registramos o no el contrato, sobre la aprobación o la negativa del mismo. En ese ínter nosotros analizamos el mismo, salvo que se trate de un contrato tipo, que ahorita voy a entrar a los contratos tipo y no tipo. Si se trata de un contrato tipo, sinceramente la revisión ya no es tan exhaustiva, solamente de los documentos que presentan, porque esos contratos ya están sancionados previamente por la Profeco, donde nos tardamos un poquito más, y eso también la normativa nos da cabida, es en los contratos no tipo. Son los contratos que ustedes presentan, que ustedes acercaron a un abogado, que ustedes, porque son abogados o porque tienen mucha experiencia en el tema, redactaron su propio contrato y nosotros lo tenemos que dictaminar, lo tenemos que sancionar, ¿no? Pero estos son los contratos. Ahorita me meto a los contratos tipo y no tipo. El segundo tipo de contratos que tenemos aquí son los de registro voluntario, que son todos los demás. Les voy a poner dos ejemplos muy claros de registro voluntario al día de hoy. Los servicios educativos, por ejemplo. Los servicios educativos al día de hoy son contratos que no se registran con nosotros.
los contratos de hoteles, los contratos que ustedes van a un Hilton en Cancún y quieren reservar 5 noches, firman su contratito. Ese contrato no es de registro voluntario, perdón, no es de registro obligatorio ante nosotros, es voluntario, ¿no? Y por ende estos registros voluntarios son cuando no existe disposición legal que determine la obligación del proveedor de registrar su modelo de contrato. Sin embargo, el proveedor solicita la inscripción de su modelo. Ustedes dirán, ¿por qué lo hacen? Los que registran su contrato con nosotros de manera voluntaria es porque quieren tener ese plus, el plus en el cual señalen frente a su prestación de servicio y frente a sus consumidores. Yo no tengo obligación de registrarlo, pero miren, es tan bueno mi negocio o es tan práctico y se rige totalmente a las autoridades. O nosotros les estamos dando estas garantías que mi contrato está registrado ante la Profeco, ¿no? Eso les da un plus a sus negocios. Y así es como muchos proveedores que luego yo les pregunto, oye, ¿por qué viniste a registrarlo? Si es voluntario, ¿no? Porque me da ese plus, ¿no? Y así lo hemos manejado. Es un plus que le da a sus negocios, ¿no? Prácticamente. Estos son los dos tipos de registro que existen. Ahora vamos al trámite del registro de contratos de adhesión, lo que les señalaba y que me adelanté un poquito. Existen 2 tipos de contratos, los tipo y los no tipo. Los contratos tipo son los contratos elaborados por la Procuraduría. Ustedes como proveedores son los que a través del registro público de contratos de adhesión en línea o físicamente se adhieren al mismo. Se encuentran publicados en un catálogo que nosotros tenemos en www.recal.profeco.gov.mx. Ustedes ahí pueden encontrar el catálogo de contratos tipo que tenemos. Y no me va a dejar mentir aquí mi director, tenemos contratos tipo en materia de eventos sociales, ¿no? Son contratos que nosotros sancionamos previamente con alguna cámara, con la Cámara de Comercio, por ejemplo, no sé si el supuesto, con la Cámara de, etcétera, con la Cámara de Vivienda, etcétera, etcétera. Nos sentamos con esas cámaras y nosotros empezamos a redactar, muchas veces a propuesta de ellos, muchas veces a propuesta de nosotros, contratos que están ya sancionados. Entonces ustedes como proveedores se meten a Recal y dicen, bueno, yo quiero el contrato tipo en materia de eventos sociales. Le dan clic, compran ese contrato, mandan la documentación necesaria y nosotros registramos dentro de los 30 días hábiles siguientes ese contrato en el portal. Nosotros también tenemos los contratos no tipo. Los contratos no tipo, estos son contratos elaborados por el proveedor. Aquí no participamos nosotros de inicio. Es lo que les decía, ustedes contratan un abogado o ustedes mismos elaboran sus contratos. Ustedes ya tenían un contrato desde hace años y quieren que ese contrato sea el que se registre. ¿Ustedes qué hacen ahí? Ustedes envían su contrato a través del sistema. También se puede físicamente. Y en caso de que este no cumpla con lo establecido en la ley o que exista una NOM por reminiscencia, emitimos un dictamen. Nosotros les decimos, a ver, estimado proveedor, creemos que la cláusula quinta, la cláusula tercera, que las penas convencionales no son justas, con fundamento en bla, bla, siempre fundado y motivado, hacemos nuestro dictamen y les damos 15 días a ustedes, 15 días naturales, para que el proveedor dé cumplimiento a ese dictamen, para que ustedes digan, ok, ya vi la postura de la autoridad, ya vi las recomendaciones y las modificaciones que me está solicitando, las modifico, mando mi contrato y nosotros ya se los aprobamos. ¿No? Si ustedes no están de acuerdo, dicen, yo no estoy de acuerdo totalmente con lo que dice la autoridad, me parece que el dictamen no está fundado y motivado, o viene mal fundado, o viene mal motivado, así lo señalan ustedes en un escrito, nosotros tenemos la obligación de dar la negativa en su momento, o en su caso, modificar nuestro criterio, que ha pasado varias veces. Si nosotros no modificamos nuestro criterio y ustedes continúan en su firme propósito, con el firme ideal de que su contrato estaba bien, tienen otros recursos, que es el recurso de revisión, que también se hace ante la propia Procuraduría, ante el superior jerárquico, o en su caso, el juicio de nulidad ante un tribunal administrativo. Es decir, a ustedes en cualquier momento se les respeta su garantía de audiencia, su derecho que tienen como ciudadanos mexicanos
inconformarse respecto de los criterios emitidos o de las órdenes de autoridad o de los actos administrativos emitidos por la autoridad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese dos tipos de registro, de un contrato tipo y de un contrato no tipo. Y solamente recapitulando, para el contrato tipo tenemos 30 días hábiles para resolver. Para el contrato no tipo contamos con 90 días naturales para resolver, es decir, el doble del tiempo, más del doble del tiempo. ¿Podemos continuar, por favor? Les quiero explicar, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero ¿cuál es el proceso de la solicitud del contrato de adhesión tipo? Es muy fácil. Ustedes presentan ante la página web de Recal, que les acababa de señalar, le dan clic, piden la solicitud de su registro. ¿Qué hacemos nosotros? Pues bueno, ustedes tienen que adjuntar la documentación. Entre la documentación tienen que estar las facultades del representante legal, una IFE en su caso, o el poder, la constitutiva. Me parece que su RFC también. Ahí vienen los documentos muy bien explicados. Ustedes adjuntan esos documentos y mandan la solicitud, además del pago que tienen que hacer, que me parece que son 845 pesos, 860 pesos aproximadamente. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros verificamos la documentación, nosotros ya no verificamos el contrato, verificamos la documentación que ustedes nos presenten, le asignamos un número de registro y les notificamos de que su contrato ha sido aprobado y lo publicamos en el registro. Aquí quiero hacer un breve anuncio, si me permiten. A partir del día de hoy, bueno, ya empezó a partir de ayer, pero quiero hacerlo oficial y así lo voy a hacer oficial con las demás cámaras. A partir del día de hoy, nosotros, cuando ustedes soliciten sus registros a través del registro público de contratos de adhesión en línea, ya firmaremos digitalmente los mismos. Creo que es momento de migrar a las nuevas tecnologías, ¿no? Nosotros hemos estado en contacto con otras instituciones, en la experiencia que ellos tienen. Internamente en la Profeco estamos de la mano con las demás áreas, el área informática, con el área administrativa, y hemos logrado que los contratos ya se puedan firmar electrónicamente. Entonces, sus notificaciones ya no van a traer la firma electrónica la firma física en un PDF de la autoridad respectiva con facultades, sino que ya va a venir abajo del documento la firma electrónica avanzada, aprobando así su contrato de adhesión, y va a traer un código QR. El código QR, cuando ustedes con su celular generen ese código QR, van a poder abrir ese contrato de adhesión que se les aprobó aquí en la Profeco en PDF. Entonces, sinceramente, estamos migrando a un sistema mucho más amigable, las firmas son mucho más amigables, su contrato ya lo van a tener en PDF firmado electrónicamente, lo que a mí se me hace un gran logro aquí en la Procuraduría, ¿no? Estamos muy contentos y próximamente creo que eso se verá reflejado internamente y frente a ustedes, también frente al medio ambiente y frente a las nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo en esta pandemia, creo que tenemos que migrar hacia las nuevas tecnologías y pues justo aquí en la DG Cara y en la Profeco estamos bien conscientes de ello y estamos trabajando para ustedes, ¿no? Tanto proveedores como consumidores. El proceso de solicitud de contrato no tipo, si ustedes se dan cuenta, regrésate por favor, el proceso de una solicitud de contrato tipo es muy rápida, son 5 pasos. Vámonos a un proceso de solicitud de contrato no tipo. En el proceso de solicitud de contrato no tipo, de inicio tengo mucho más tiempo para resolver, 90 días. ¿Qué hago aquí? Ustedes me adjuntan el nuevo contrato, los documentos, yo verifico los documentos, pero también ¿qué hago? ¿No? Muevo la maquinaria institucional para analizar el contrato de adhesión solicitado, ¿no? Designamos a los abogados que tenemos a nuestro cargo para realizar la revisión de estos contratos. Se pasa a estos contratos, una vez dictaminados, se pasan con los directores de área, con el director general, para que sancionemos esos puntos de vista que se emitieron por parte de los jefes de departamento en los contratos, y en caso de que estemos de acuerdo con los que firmamos, emitimos ese dictamen y se los notificamos a ustedes.
lo que les comentaba hace rato, en el dictamen les señalo, con fundamento en el artículo 86, el artículo 7 de debida información, artículo 13, nosotros consideramos que no cumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor, o que no cumplen con la norma oficial mexicana, o que sí cumplen. En caso de que ustedes sí cumplan, no les emitimos dictamen y directamente nos vamos al registro del contrato. Si nosotros consideramos que el contrato que ustedes nos proponen no cumple con la ley y con la NOM, emitimos el dictamen, les damos los 15 días para que ustedes contesten. Si ustedes no contestan o ustedes contestan de forma negativa o no modifican esto, nosotros nos vamos a la negativa del contrato. Notificamos esa negativa y se publicita en el registro público de contratos de adhesión. Y también quiero aquí hacer muy preciso. Normativamente, cuando yo doy una negativa de contrato de adhesión, sea tipo o no tipo, que doy una de casi no tipo, yo tengo que darle vista a verificaciones. Lo que hago es negativa, se las notifico a ustedes proveedores y le doy vista a la área de verificaciones para que en sus facultades, en su marco normativo, actúen como ellos consideren. Lo que hay que hacer ellos, se los adelanto, es emiten una orden de verificación debido a que yo doy ese aviso de que algún proveedor no tiene el contrato de adhesión registrado con nosotros. Porque en este sentido también les quiero explicar que ustedes, y conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores que no tienen su contrato de adhesión registrado con nosotros no pueden operar, no pueden prestar el servicio de eventos sociales, no pueden realizar la compraventa de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Ustedes tendrían que esperar a que nosotros les registremos el contrato de adhesión, ¿no? Para poder operar. Entonces, esta es la génesis, o este es el origen de por qué una vez que yo emito las negativas en materia de contrato de adhesión, se le da vista al área de verificaciones. Adelante. Ahora, esto también es muy importante que lo sepan. Y justo cuando tenemos estas reuniones solamente con esta Cámara de Comercio, cuando nos sentamos con la Canadevi, con la Concanaco, etcétera, hacemos mucho énfasis en este supuesto que les voy a contar. ¿Cómo pueden hacer ustedes el trámite de contrato de adhesión? Ustedes lo pueden hacer de forma física o lo pueden hacer de forma en línea. Nosotros los invitamos fehaciente, nosotros los invitamos y les rogamos, por favor, que los trámites sean en línea. Al final tenemos las dos opciones. Ustedes tienen todo su derecho de presentarlo físicamente. Físicamente, ¿ustedes qué tendrían que hacer? El proveedor ingresa su solicitud en una ODECO, ¿no? En una oficina de defensa de la confianza. O en Contacto Ciudadano, que está aquí en oficinas centrales, en la Profeco. Llevan toda su documentación, llevan el contrato que ustedes quieran registrar y se tienen que presentar con nosotros. Para mí es un trámite tortuoso, físicamente para mí se me hace muy tortuoso. ¿Qué pasa aquí en los trámites físicos? En los trámites físicos todas las notificaciones se llevan a cabo de manera física, en el domicilio designado por el proveedor para oír y recibir notificaciones. En este caso nosotros requerimos el apoyo de la SODECO para llevar a cabo las notificaciones en tiempo y forma. 10 días hábiles, ¿no? Conforme al artículo 39 de la LEFEPA, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es decir, lo que les quiero comentar es cuando ustedes los presentan físicamente, la maquinaria institucional tiene que hacer 16 pasos más de los que haría en línea. Y es donde pueden venir los atrasos, donde no se les notifica, donde, por ejemplo, el domicilio del proveedor no era, o en ese momento cuando nosotros vamos a notificarle su contrato, no se encontraba nadie en el domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a haber varios problemas para las notificaciones cuando se trata de contratos físicos. Pero, ¿qué pasa, estimados proveedores? Si ustedes hacen su trámite de contrato de adhesión en línea, cuando hacen un trámite de contrato de adhesión en línea, ustedes todo lo van a hacer justo como lo dicen estas dos palabras, en línea. Y nosotros también. Ustedes solicitan en línea su registro, adjuntan sus documentos en línea, no se tienen que mover para alguna ODECO, no tienen que ir a oficinas centrales, todo lo hacen en línea, incluso el pago. ¿Y qué hago yo? Yo les notifico electrónicamente.
Y como ahorita ya tengo la nueva herramienta de firmar electrónicamente a través de la FIEL, los trámites van a ser mucho más expeditos. Yo no me voy a tardar 30 días hábiles que dice la ley, me voy a tardar la mitad. Entonces, estos trámites en línea, si ustedes los hacen de esta forma, se ayudan ustedes, nos ayudan a nosotros para que los trámites sean mucho más expeditos, que es lo que queremos, y mucho más precisos. Y aquí lo digo, el registro en línea te permite agilizar el trámite por la inmediatez de la notificación. Además, facilita la gestión del trámite al proveedor, ya lo que lo puede llevar a cabo desde cualquier computadora, economizando los traslados, que es lo que les comentaba. Entonces, eso se los quiero dejar sobre la mesa, que también la Cámara de Comercio, no solamente para este sector, sino también para los demás sectores que agremian, que hagan esta invitación a sus agremiados, de que todos los trámites en materia de contratos de adhesión los hagan en línea, ¿no? Nosotros estamos listos, estamos preparados para recibirlos y para resolverlos con la inmediatez que ustedes se merecen, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que ustedes necesitan para solicitar un registro? Primero, la solicitud de registro que viene en recalco. Tienen que pagar por un contrato tipo 884 pesos, por un contrato no tipo 969. Incluso si se dan cuenta, cuando el contrato es tipo es más barato, 100 pesos más barato aproximadamente, 120. ¿Por qué? Por lo que les explicaba. No es lo mismo analizar un contrato tipo que ya previamente está sancionado que un contrato no tipo en el cual justo el aparato gubernamental se tiene que accionar para analizar cláusula por cláusula estos contratos. Es por ende que los mismos son un poquito más caros. Necesitan también acreditar su personalidad. Prácticamente muchos lo hacen a través de un poder, ¿no? A través de la propia constitutiva, etcétera, cuando es persona moral, o a través de su INE o un pasaporte cuando se trata de persona física. Tienen que presentar su cédula de identificación fiscal, su RFC, el modelo de contrato de adhesión que se prevé registrar, que viene muy amigable ahí en la página, y lo que en su caso señale la ley, las NOMS. En caso de eventos sociales ya no tienen que presentar nada más, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. En caso de tiempos compartidos, tienen que presentar una escritura de afectación patrimonial, pero bueno, ese es otro tema. Ustedes solamente tienen que presentar eso en materia de eventos sociales. Lo que les comentaba hace rato, ¿cuáles son los beneficios de registrarse? No solamente cuando son obligatorios, sino incluso cuando son voluntarios. Primero, el cumplimiento con la normatividad en materia de consumo. Cuando son obligatorios, ¿cuál es el beneficio? Evitan sanciones por incumplimientos, ¿no? Los incumplimientos, cuando ustedes no tienen su contrato de adhesión conforme al 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, puede ir desde 800 pesitos hasta aproximadamente 3.700.000 pesos en caso de que no tengan el contrato de adhesión registrado. Ahora bien, que esto es bien importante que ustedes sepan. Si ustedes tienen el contrato de adhesión registrado con nosotros y están utilizando otro, porque les quiero comentar que nos hemos encontrado con esa práctica muchas veces en materia de verificaciones. Yo no soy de verificaciones, pero me he encontrado con eso. Y ustedes están utilizando otro contrato y existe una verificación y es cuenta lo mismo, las sanciones van a llegar a 4.500.000 pesos. Porque es falta, ¿no? Es falta grave conforme al 123 bis. Entonces, les pido que tengan mucho cuidado siempre de utilizar los contratos realizados con nosotros. Estos contratos, o sea, las verificaciones son estrictas que no les dejan ni que muevan una coma, ¿no? Que pasaron la cláusula tercera a la quinta. Solamente hicieron eso, ¿eh? Ya se llama cláusula tercera, penas convencionales, y la cláusula tercera se llama quinta, penas convencionales. Solamente cambiaron el orden de las cláusulas. Eso ameritaría a una sanción porque no es el contrato registrado con nosotros. Entonces, las verificaciones son estrictas en ese sentido. Entonces, nosotros les pedimos, como área registral, encarecidamente, no modifiquen los contratos, utilicen los contratos registrados con nosotros, ¿no? Entonces, es uno de los beneficios que ustedes tienen al ser un sector obligado. Otro beneficio que tienen es la seguridad jurídica en las relaciones con consumidores, ¿no? Si nosotros regulamos la relación comercial mediante este contrato de adhesión, las partes se sujetan necesariamente a estos términos y condiciones acordados. Es un beneficio para ustedes, incluso. Por otro lado, cuando se trata de voluntarios, pero también en obligatorios, ojo, es muy importante, ustedes cuando tienen el registro con nosotros, con la Profeco, que sobre todo en este sexenio, pienso yo que Profeco se ha convertido en una institución fundamental
en el gobierno mexicano, así se los quiero comentar. Ustedes le dan confianza a los consumidores. Mira, yo tengo el contrato de adhesión registrado ante la Profeco. La Profeco sancionó estas cláusulas y te garantiza a ti, consumidor, que no son cláusulas abusivas para ti, que tampoco son cláusulas que te benefician, porque ahí también quiero ser muy claros con ustedes. Lo que yo busco es una igualdad. Lo que la DGCARA y la Profeco busca es una equidad. Yo no quiero tampoco aprobar cláusulas leoninas totalmente cargadas en beneficio del consumidor, ¿no? Esa no es la intención tampoco. La intención es que exista equidad e igualdad en las cláusulas jurídicas de un contrato de adhesión, ¿no? Entonces, lo que nos traen estos contratos es confianza para los consumidores, que me parece que es un factor indispensable en las transacciones comerciales que ustedes realizan, ¿no? Por favor, siguiente. Les quiero comentar nosotros cómo dictaminamos un contrato. ¿En qué yo me fundamento y qué es lo que a mí me importa más de un contrato de adhesión no tipo que ustedes presentan y que mis abogados revisan? El primero es, y que no falla, es el derecho a la debida información. Y el artículo primero es muy claro, y el 7 también. El proveedor en todo momento debe brindar toda la información sobre el servicio que ofrece. Esto es fundamental. Nosotros sinceramente nos fijamos muchísimo en este artículo, así se los quiero comentar, ¿no? El 7 es fundamental y es oral para los análisis jurídicos que yo hago respecto de sus contratos. Toda la información tiene que ser debidamente informada, valga la redundancia, a los consumidores. El precio, la forma de pago, en caso de eventos sociales, ¿dónde va a ser el evento? ¿Cómo va a ser el evento? ¿Quién va a auspiciar el evento? ¿Qué va a contener el evento? Toda esa debida información ustedes tienen que garantizársela a los consumidores, ¿no? Y tiene que venir contenida en el contrato, ¿no? Es muy importante para nosotros. El segundo derecho que tiene el consumidor es el derecho a la equidad y seguridad jurídica en las relaciones de consumo. Lo que les comentaba, en los contratos de adhesión no deben existir cláusulas que permitan al proveedor modificar unilateralmente el contrato. Como proveedor, y eso en cualquier contrato, no solamente en el de adhesión, en un contrato civil, ninguna de las partes unilateralmente lo puede modificar. Y es un principio general del derecho. Ya desde Roma se conocía este principio como el pacta sunt servanda. Los contratos están hechos para cumplirse. Y al rato lo vamos a ver justo cuando entremos a los temas específicos en materia de eventos sociales. Pero debe existir una equidad y eso es lo que nosotros tratamos de cuidar. Que no estén cargados para el lado del consumidor, pero tampoco para el lado del proveedor. Que exista una causa justa para cada una de las cláusulas que se incluyen en un contrato de adhesión. La revocación del consentimiento. También nosotros nos ponemos mucha atención en esto, ¿no? Que esto va de la mano con el derecho de retracto. Recuerden que la Ley Federal de Protección al Consumidor señala y garantiza 5 días para que los consumidores se retracten de lo que hayan firmado en cualquiera de los contratos que se firmen con nosotros. Ese derecho de retracto está garantizado por la Ley Federal de Protección al Consumidor y cualquier consumidor tiene el derecho, de una vez incluso firmado el contrato, tiene 5 días para retractarse, ¿no? Y pues vamos, como proveedores tienen ustedes que aceptar ese derecho que está contenido en la ley. Viene muy de la mano con la revocación del consentimiento. Los consumidores pueden revocar su consentimiento otorgado en un contrato dentro de los 5 días, miren, aquí está, a partir de la entrega del bien o la firma del contrato. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo sepan. Al inicio de un contrato, aunque yo ya lo haya firmado como consumidor, tengo 5 días para retractarme. ¿Qué nos fijamos también mucho? En la garantía del bien o el servicio. ¿Qué garantías ofrecen ustedes como proveedores a los consumidores? Y nunca pueden ser menores a 90 días. Estas garantías las utilizamos más, por ejemplo, lo que les comentaba, en una compraventa inmobiliaria.
Ahí, por ejemplo, existen 3 tipos de garantías, que no voy a entrar porque no es tema de esta conversación, pero la mínima garantía que les permitimos es una garantía de no menos de 90 días conforme al artículo 77, que todos estos artículos, menos el 56, fueron reformados en enero del 2018. Entonces, también les quiero comentar eso. Si sus contratos, y permítanmelo hacer en esta plática, si sus contratos están registrados antes de las reformas del 12 de enero del 2018, tienen que venir con nosotros a actualizarlos, porque algunas, como lo acaban de ver, algunos artículos fueron modificados. Entonces, también eso encarecidamente se los pedimos. Si tienen un contrato antes de enero del 2018, acercarse con la Profeco para la actualización del mismo. Vamos a entrar de lleno a la 174, ¿no? Esta norma oficial se publicó en el 2007. Estamos ahorita pensando reformar esta norma, no va a impactar en materia de eventos sociales, se los quiero comentar también. Estamos pensando en algún momento reformar conforme al plan quinquenal que tiene Economía. Es una norma, si se dan cuenta, que ya tiene años, es una norma vieja, es del 2007. Estamos en el 2020, entonces creo que vale la pena que esta norma sea reformada en su momento y estamos en pláticas con Economía para así realizarlo, que no habrá impactos de fondo en los sectores que están obligados, pero se los comento como mínima, como mera referencia. ¿Cuáles son los servicios que prevé esta NOM, la 174? Prevé servicios de registro obligatorio y servicios de registro voluntario incluso. Existen temas de la 174 que son de registro voluntario con nosotros. No tienen que venir a registrarlo, pero muchos de estos proveedores de registro voluntario en la NOM vienen con nosotros, por lo que les comentaba, genera confianza con el consumidor. Y eventos sociales, en su caso, es un contrato de registro obligatorio, ¿no? Que es el servicio de prestación de eventos sociales. ¿Cuáles son los elementos del contrato de eventos sociales? O lo que nosotros revisamos en un contrato de eventos sociales. Primero, que tiene que celebrarse en moneda nacional, ¿no? Sin menoscabo de que también pueda hacerse en moneda extranjera, pero esto es conforme al 8 de la ley monetaria. Que también revisamos que la fecha y el número del registro del contrato de adhesión esté otorgado por la Procuraduría, ¿no? Es importante que los contratos de eventos sociales señalen esto. Tienen que contener el nombre, la denominación o razón social, domicilio fiscal, teléfono y registro federal de contribuyentes del proveedor y, en su caso, solo en su caso, el número de registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano y correo electrónico. Tiene que contener nombre, domicilio y en su... perdónenme, eso ya se los comenté. La descripción del objeto del contrato, que este es bien importante. La descripción del objeto del contrato. Eventos sociales, sí. ¿Pero qué va a haber? Va a haber catering, va a haber banquetes, va a ser solamente la renta del salón, etcétera, etcétera, ¿no? Precios unitarios. Este también es fundamental. Ese es un área que yo no llevo, porque es un área que también pertenece a la Subprocuraduría de Servicios, que es el área de quejas y conciliación, la de GQC. Pero por mi experiencia, lo que he visto, cuando los contratos no tienen precios unitarios, se los quiero comentar así, a los proveedores se les complica la conciliación en quejas. Es lo que yo he visto en mi experiencia. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan sus precios unitarios bien definidos y que así se los informen al consumidor. Mi precio de mi banquete es este. Mi precio unitario del salón es este. Mi precio de catering es este. Mi precio de la recepción es este, etcétera, etcétera, etcétera. Los precios unitarios tienen que estar contenidos en el contrato y se los pido encarecidamente porque esto no solamente es un beneficio para el consumidor, es un beneficio para ustedes. Y el monto total a pagar por el servicio prestado. Y en su caso, referencia, código y o modelo, que pues para ustedes no es tan aplicable. Otra cosa importantísima que tienen que señalar en el contrato, lugar
fecha y hora para la recepción, prestación y conclusión del servicio. ¿Qué es lo que les señalaba hace rato, conforme el artículo 7 y el 1? Al final, todo lo que les estoy comentando, si se dan cuenta, es debida información. Nosotros no nos metemos en, oye, tienes que hacer la recepción de esta forma, tienes que prestar los servicios de tal o cual forma. No, nunca lo vamos a hacer, ¿no? Estamos en un libre mercado. Eso no lo hace la Profeco. Si se dan cuenta, lo que yo cuido es que exista la debida información, que el consumidor sepa dónde es el lugar, dónde es la fecha, y dónde es la hora para la recepción, para la prestación y cuándo concluye el servicio. ¿Qué pasa con las horas extra? ¿Qué pasa si requiero alimentos específicos? ¿Qué pasa si requiero alimentos adicionales? ¿Qué pasa si requiero planta de luz en una boda, por ejemplo? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos precios unitarios justo va de la mano con la prestación del servicio, tiene que estar bien definida en sus contratos, ¿no? Así como en su caso, si existe entrega de bienes al consumidor, que me parece son los menos, pero si existe entrega de bienes al consumidor en materia de sus contratos, se tiene que señalar. La forma y el medio de pago, aquí también nos ponemos muchísima atención en cómo se va a pagar y la forma en que se va a pagar. Tiene que venir el monto total a pagar, incluyendo el número y monto de pagos parciales, en caso de que se parcialice. Los intereses que en su caso se generen, las comisiones y cargos correspondientes, incluidos los fijados por pagos anticipados o por cancelación, desglosando los diversos conceptos que los integran, incluyendo el impuesto al valor agregado, que eso es bien importante porque también nos hemos encontrado con muchos contratos que no desglosan el IVA. Es importantísimo que lo hagan, ¿no? Los seguros, también muy importante. En caso de que se contengan seguros, que me imagino que muchos de ustedes contratan seguros en los eventos, si es que van a ser cargados al consumidor o no, o en qué perspectiva se van a ser cargados, si están incluidos en el costo o no, y también todos los cargos adicionales. Todos los cargos adicionales o extraordinarios se tienen que señalar. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo sé de estos cargos extraordinarios que pudieran señalarse o que no están previstos en el contrato? Yo firmé mi contrato de enero y es diciembre y la pareja de novios me señala que van a querer 10 caballos perchorones blancos en la recepción, ¿no? ¡Ay! Sería un cargo adicional, ¿no? Igual y si se los consigo, o un cargo extraordinario. Ustedes en ese momento tienen que hacerles saber el costo del mismo. Y traten de hacerlo siempre fehacientemente, ¿no? A través de un medio escrito. Oye, ¿sabes qué? Por teléfono, los 10 caballos percherones te van a costar 100,000 pesos más. Eso yo no lo recomiendo. Siempre tiene que ser a través de un medio escrito donde fehacientemente se incluya la voluntad y aceptación tanto del proveedor como del consumidor. Con eso ustedes se van a evitar problemas futuros. En su caso, precisar el monto y la fecha del anticipo pagado para iniciar la prestación del servicio. Y lo que les decía, en su caso, las penas convencionales que procedan. En caso del no pago del anticipo o en caso del pago del anticipo, los intereses o no sé ustedes cómo lo determinen. Las garantías que se ofrecen, en su caso, las garantías que ustedes ofrecen y los mecanismos mediante los cuales el consumidor pueda presentar su queja, reclamación o inconformidad, así como los lugares y horarios de atención. Muchas veces lo que hacen muchas empresas es que antes de llegar a Profeco ellos tienen un pasito antes que les ayuda justo a prever estas quejas frente a la Profeco, que es la atención al cliente per se conforme frente a la misma empresa. Que ustedes tengan un canal de comunicación fuerte con sus consumidores y que ustedes puedan resolver dudas, observaciones o que puedan incluso conciliar quejas antes de llegar a una queja aquí en la Profeco. Es muy importante que dediquen ese tiempo una vez que ustedes contratan con sus consumidores, tener ese servicio postventa, ese servicio postprestación del servicio, ¿no? En el cual ustedes pueden darle ese soporte sin necesidad de llegar a instancias o autoridades como lo somos nosotros. Después dice, en su caso y sin perjuicio de lo establecido en la ley,
los mecanismos y plazos que tiene disponible el consumidor para cancelar la operación o de solicitar algún cambio en el lugar u horario originalmente pactados. Mecanismos y plazos que tiene disponible el consumidor para cancelar la operación o de solicitar algún cambio en el lugar u horario originalmente pactado para la prestación del servicio sin pena alguna para él. ¿No? Creo que este es uno de los supuestos que después vamos a platicar. Adelante. Otro elemento, causas de rescisión, cancelación y terminación del contrato. ¿Cuándo se puede rescindir el contrato? ¿Cuándo se puede cancelar? ¿Y cuándo se puede terminar? Que son supuestos totalmente distintos. La rescisión del contrato. En la rescisión del contrato se da unilateralmente y siempre está la opción del pago de daños y perjuicios. Entonces, la rescisión de un contrato se da por el incumplimiento de una obligación, no más. Distinta a la terminación del contrato. La terminación del contrato es cuando no existen penas convencionales, daños ni perjuicios, porque existe una voluntad de las dos partes por darlo por terminado, como si nunca hubiera existido y se retrotraen los efectos. Toma lo que me pagaste y tú te quedas con tu servicio. Yo no te lo presto. El siguiente, las penas convencionales a las que de manera equitativa se hacen acreedor a las partes por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Y el que sigue es establecer un lugar de pago dentro del territorio nacional sin menoscabo de que pueda especificar uno o más lugares en el extranjero a fin de que el consumidor pueda optar por liquidar sus pagos en cualquiera de ellos. Es materia de pago. Otros elementos del contrato, otros 3 elementos del contrato. La relación de los derechos y obligaciones de las partes, señalando los términos y condiciones estipulados para la prestación del servicio. Importantísimo también que va de la mano con debida información. ¿Cuáles son los derechos que tengo como consumidor en este contrato? ¿Cuáles son las obligaciones que tengo como consumidor? Y al revés, ¿cuáles son mis obligaciones como proveedor? ¿Y cuáles son mis derechos como proveedor? El número 16 dice que el consumidor podrá exigir a proveedores que utilicen información con fines mercadológicos o publicitarios que no se dan su información personal. Esto es muy importante, ¿no? Siempre tener su aviso de privacidad, ¿no? Es muy importante que tengan su aviso de privacidad. Bien definido, y que en su caso se abstengan de realizar llamadas promocionales a los consumidores que no hayan manifestado así su voluntad de recibir propaganda, publicidad, etcétera. Adelante. Pues aquí terminaría la presentación del contenido del contrato de eventos sociales, también la reminiscencia de qué es un contrato, etcétera. Y si quieren pasamos salvo lo que me diga la Cámara de Comercio, pasaríamos a una ronda de preguntas y respuestas. No sé qué les parezca. Perfecto. No sé si quieras empezar, Leti, o quieres que yo diga las que están aquí en el chat. Sí, si quieres, las que están en el chat y continuamos con la sesión. Vale. Básicamente son muchas las que se repiten, las que te mandamos, Leti. Una de las más importantes, maestra, es, nos queda claro que en la ley dice que todos los que se dediquen a eventos sociales tienen que registrar su contrato. La cadena de eventos sociales, bueno, por antonomasia siempre lo han hecho los recintos, pero la cadena de eventos sociales implica gente que hace mesa de dulces, planners, organizadores, escenógrafos, fotógrafos. ¿Quiénes de esa cadena son los que registran? El criterio que tiene el día de la Profeco es que toda la cadena tiene que registrar. Incluidos planners, incluidos la chica que pone la mesa de dulces, todos. Bueno, no, ahí tenemos que hacer, ojo, ahí tenemos que hacer un parteaguas, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Cuando el contrato verse sobre un evento social que tiene incluido el camarógrafo, que tiene incluido el catering, que tiene incluida la mesa de dulces, están de acuerdo que se registra solo un solo contrato. No se registra el contrato del que vende los dulces, del que va a sacar la fotografía, etcétera. Solamente el del evento social. Cuando se presta individualmente el servicio,
Cuando el servicio se presta individualmente, sí es registrable el contrato. El de fotografía específico, yo tengo una, y hay varias empresas en materia, hacen unas mesas de dulces muy bonitas, ¿no? Y las presentan en eventos sociales, no como parte del contrato de eventos sociales, sino específicamente y individualmente como mesa de dulces para eventos sociales. Esos contratos se tienen que registrar con nosotros. Perfecto. Maestro, no sé si nos pueda ahondar un poquito en la parte de caso fortuito y fuerza mayor para entrar a las siguientes preguntas. Si quieres, cuéntame la pregunta que yo sé que tienen mucha inquietud en la misma, y yo ahí les tengo que comentar algo, pero si quieres, dime la pregunta, que me imagino que es la de COVID, ¿no? Exactamente. El tema es que ahorita por COVID nos están pasando varias situaciones. Me gustaría, perdóname que te interrumpa, sí, claro, que me señalen 2 o 3 ejemplos de lo que les está pasando. Ok, sí. Vale. Justo lo que sucede es clientes que su evento se tuvo que cancelar o postergar. El punto aquí es los que postergaron, es que esta situación abarca varias preguntas. Sí. Los que postergaron y se les dio la opción para reagendar 2021, ¿cómo hacemos para ajustar los precios? Esa es la primera. 2, los que cancelaron porque su evento quedó dentro de la contingencia. O sea, por ejemplo, un evento que va a ser para dentro de 8 días. Nos queda muy claro que dentro de 8 días no podemos hacer un evento de 300 personas en Ciudad de México. De acuerdo. Entonces, lo que nos dice los contratos es que debemos devolver el 100% de los anticipos. ¿Qué pasa con el trabajo que nosotros ya realizamos con ese contrato? Y el tercer caso es el cliente que quiere cancelar, pero su evento es en diciembre, digamos. En diciembre todavía no tenemos una declaratoria que nos impida prestar el servicio, o sea, todavía no aplicaría un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cómo se manejan estos 3 supuestos? Miren, les voy a comentar algo que se ha venido manejando para otros sectores, ¿eh? Los voy a poner en contexto de otro sector que ha estado muy sonado, que son los servicios educativos. No sé si han tenido conocimientos, he escuchado en redes, he escuchado incluso en la mañanera, mi señor procurador lo ha comentado. ¿Qué estamos invitando también para eventos sociales? A la conciliación, a la negociación. ¿Por qué? Porque jurídicamente, si nos vamos a lo estrictamente jurídico, hay supuestos en los que a ustedes los van a reventar. Y eso lo digo, o sea, personalmente. Se los digo no como director general de contratos de adhesión, sino jurídicamente hablando como abogado, les señalo que hay cláusulas que ustedes no los van a beneficiar, ¿no? Si el día de hoy las ponemos en la mesa y señalamos, no, si ustedes van con un criterio en una conciliación o cuando se sientan con sus clientes y les dicen no, jurídicamente, desde mi punto de vista, llevan las de perder conforme al contrato, ¿vale? Yo estoy hablando estrictamente del contrato. Correcto. Porque existe otra área que es la de conciliación y quejas. No me voy a meter ahí porque, no soy experto y al día de hoy no sé cómo se esté conciliando en el área de quejas. Eso me parece incluso sería materia incluso de otra reunión, ¿no? Que también podría ser muy valiosa, de cómo se está conciliando y cómo se están resolviendo las quejas. A ver, mi tarea como proconsumidor, porque lo soy, es cuidar al consumidor, estimados. ¿Están de acuerdo? Entonces, en una interpretación jurídica, nosotros tenemos que irnos a la interpretación del contrato, pero proconsumidor. Ustedes en su momento, como proveedores, tendrían que interpretarlo pro proveedor. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por lo mismo, que existe su garantía de audiencia y también, pues, los derechos que tienen ustedes. Pero ¿cuál es mi recomendación? Es la conciliación y la negociación. Si partimos de cláusulas específicas, es que la cláusula dice A, B, lo que les comentaba, puede ser que no sea beneficioso para ni una de las partes, incluso tampoco para los consumidores. Y algo también que es muy importante comentarles en este supuesto es
existe la teoría de la imprevisión, ¿no? Y esto también se los digo como abogado, no como director general de contratos de adhesión. Que es esta teoría de imprevisión aplica en materia civil para lo que les señalaba anteriormente, caso fortuito o fuerza mayor. En el caso fortuito o fuerza mayor, necesariamente se tienen que devolver los importes. En el caso fortuito o fuerza mayor, la teoría de imprevisión te dice lo que les señalaba hace rato. El pacta sunt servanda es, los contratos están hechos para cumplirse, punto. Pero siempre existe una excepción, que es se los voy a decir también en latín, pero ahorita se los explico en español, que es el rebus sic stantibus, que significa que el pacta sunt servanda de que siempre se tienen que cumplir, no necesariamente se tiene que hacer por la teoría de la imprevisión, por la causa, por el caso fortuito o fuerza mayor. El Código Civil es bien expreso y te define qué es el caso fortuito o fuerza mayor, también ya la Corte. La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya te dijo qué contiene el caso fortuito y qué contiene la fuerza mayor. ¿Yo cuándo puedo decir que fue caso fortuito? ¿Yo cuándo puedo decir que fue causa, cuándo fue fuerza mayor? El COVID al día de hoy, estimados, es un caso fortuito o fuerza mayor, no le movamos, ¿no? El COVID es caso fortuito, fuerza mayor. ¿Qué pasa en el caso fortuito, fuerza mayor? Se liberan de las obligaciones las partes. Eso es lo que pasa en un caso fortuito, fuerza mayor. Estrictamente hablando, es lo que les comentaba, por eso se los comento. Las partes se liberan de sus obligaciones. Ustedes ya no tienen la obligación, con caso fortuito, fuerza mayor, de prestar el servicio. Pero el consumidor, en caso fortuito, fuerza mayor, ya no está obligado a pagarlo. Y está obligado a retraer los efectos como si nunca hubiera existido el contrato, lo que implica que se le tendrían que regresar todos los importes al mismo. Pero ¿qué pasa si ustedes llegan a una conciliación, a una negociación con los mismos, sin aplicar estrictamente los temas normativos y jurídicos? Estimado consumidor, yo sé que me quieres cancelar, mira, vamos a esperarnos, no te preocupes, puede pasar A, puede pasar B, puede pasar C, o incluso pienso yo que ustedes como proveedores en algún momento podrían demostrar lo que me decía Larisa, ¿verdad? Correcto. Mucho gusto, Larisa. Lo que me decía Larisa en uno de los supuestos. Yo ya pagué, tuve que pagar 500,000 pesos para el evento. Yo ya los pagué y está plenamente demostrado que eso, por eso les digo, no me quiero meter en ese tema porque eso es con conciliación y quejas. Pero yo demuestro en esa conciliación y queja que yo ya había pagado 500,000 pesos para el evento de Carlos Hernández Islas, para mi boda. Yo ya realicé ya las gestiones, pero justo tienen que ser comprobables, ¿entienden? O sea, porque comentan, es que yo ya hice, yo ya pagué, yo ya erogué para el evento específico de Carlos Hernández Islas. Pasa ese supuesto, se podría hacer valer, pienso yo, en una conciliación o queja. Pero este tipo de ejecución del contrato, lo que también les quiero comentar, estimados proveedores, es la ejecución del contrato ya no me toca a mí. Yo pongo las reglas de inicio, ¿no? Yo pongo el marco normativo. Yo les señalo lo que tiene que traer su contrato de adhesión o el que ya tiene registrado la Profeco. Ustedes se adhieren al mismo. La ejecución del contrato ya no me toca a mí. La ejecución del contrato, en su caso, le toca al área de conciliación y quejas, para cuando se trate de una queja referente al contrato que firmaron con el consumidor, o en su caso ante un tribunal civil. Los tribunales civiles son los que en su caso interpretarían el contrato, porque, ojo, también el caso fortuito fuerza mayor se tiene que determinar, que ya sabemos todos que el COVID es caso fortuito, o sea, ni un juez en México creo que se atreva a decir, no, no fue caso fortuito fuerza mayor. No, no va a existir, se los adelanto, no va a existir. Entonces, esos dos temas de ejecución ya no son temas que me competen a mí, ¿no? Pero yo les sugiero eso. En mi experiencia, en lo que se está viviendo en la Profeco, es la negociación y la conciliación, que las partes lleguen a un arreglo, ¿no? Me parece fundamental, estimada Larisa y proveedores. Maestro, una pregunta. ¿Qué pasa ya llegamos a una negociación con el cliente dice, bueno, voy a postergar mi evento, vámonos a 2021,
Entonces tú me cobraste 10 pesos en 2020, pues entonces sígueme cobrando esos 10 pesos en 2021. El tema con nosotros es, bueno, a ver, sí, pero hay una onda que se llama inflación. Hay el problema que cuando tú me contrataste, yo no sabía que tenía que dar gel antibacterial, cubrebocas, caretas para tu evento. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que muchos clientes es, bueno, ¿quieres que lo mueva? Respétame el mismo precio. ¿Qué criterio puede tomaría ahí Profeco? Mira, te digo, criterio como tal, se necesitaría sentarse con el área de conciliación y quejas, para cuando les llegue a ellos una queja señalando, oye, me quieren subir la inflación, ¿no? El consumidor va a decir eso, oye, yo quiero pagar los mismos 500 pesos que había pagado hace un año. Ustedes van a señalar, oye, pero pues a mí estos 500 pesos de hace un año no me cuestan los mismos 500 pesos, no son los mismos 500 pesos que el 2021, por el tema inflacionario, ¿no? Simplemente. Ahí es donde viene justo la negociación. Porque desde el punto de vista del contrato, otra vez se los comento, desde el punto de vista del contrato, ustedes al día de hoy no tienen una herramienta de actualización de precios. Ojo, ¿vale? No existe una herramienta de actualización de precios. Que en algún momento nosotros, le voy a pedir aquí, está conmigo el licenciado Gerardo, que ya les comentaba, vamos a explorar la idea de que pueda existir una cláusula de actualización, ¿no? Justo previendo este tipo de supuestos, que no me parece descabellada y creo que si se trabaja bien, que me parece que ya la tenemos en otros contratos. O sea, existen contratos que ya traen actualizaciones. Déjenme investigar eso, déjenme checarlo, pero esto, ojo, esto sería para el futuro, ¿no? Y créanme, ni ustedes ni nosotros estábamos preparados para lo que le iba a pasar. A nadie nos pasó por la cabeza que iba a venir ese un virus de 6 meses, que ya llevamos 6 meses, ¿no? Entonces, 6 meses. No llevamos más normalidad, creo que tenemos que modernizarnos y creo que esto también nos ayuda pues, para pensar en el futuro, en nuevas cláusulas que nosotros con mucho gusto también analizaremos y en su caso... Ya dije ahí en medio del... Bueno. Sí, se coló algo. Ajá. Sí, que en su caso analizaremos e incluiremos en futuros contratos, ¿no? Para lo mismo, ¿por qué? Buscando equidad para las partes, ¿no? Esa es la idea, equidad para proveedores, consumidores. Maestro, otra pregunta. Sí. Nos queda muy claro que evidentemente aplicaría la parte de cancelaciones y cancelación por caso fortuito fuerza, bueno, más bien, no es una cancelación. Aplicaría el caso fortuito fuerza mayor para los eventos Así es. Que quedan dentro de la contingencia. En dado caso que tengamos clientes, y eso nos está pasando mucho, clientes en diciembre, que no sabemos qué va a pasar en diciembre, o sea, podemos suponer, pero no lo sabemos de cierto, entonces, y ya quieren cancelar, y no quieren pagar la penalización del 20%. ¿Cómo se aplicaría el contrato en ese punto? ¿Quién tiene razón, el cliente o nosotros? Tienen el derecho de cancelar, maestro, ellos. Y sí se tendría que ajustar las penas que más el contrato. Mira, estoy aquí con mi director, que él en ese tema se metió un poquito más. A ver, va a aparecer ahí en pantalla, a ver. Ahí está. Está muy protegido por el COVID. Qué bueno. Buenas tardes, compañeros. Miren, en la pregunta, ya lo decía bien el maestro, lo que va a sujetar su relación jurídica con el consumidor es el contrato. El contrato como tal trae un capítulo, o debe traer un capítulo de cancelaciones. Ya lo decía también el maestro, las cancelaciones que se pueden llegar a hacer durante los 5 días de haber firmado el contrato estarían exentas de cualquier tipo de penalización. Total. Las que vengan posterior deben de estar sujetas a una penalización que a la firma del contrato, que ustedes ya lo tienen, ¿no? Con el consumidor, él aceptó esas cancelaciones y además esa penalización. En estricto sentido, el contrato, cuando yo como consumidor solicito una cancelación fuera de los 5 días, tengo el derecho, eso lo dejo muy claro, tengo el derecho de solicitar la cancelación por las razones que a mí más me interesen, pero también tengo la obligación de respetar el contrato.
Y el contrato, si establece una penalización, pues habría que respetarla. Y yo creo que es finalmente, para responder la pregunta, la única manera en que se pueda llevar a cabo este tipo de negociación jurídica, apegándose al contrato. Y ojo, y adicionando a lo que dice mi buen amigo Gerardo, siempre váyanse al caso específico, no generalicen los casos que tienen que analizar contrato por contrato y cuál es el supuesto de cada uno de los contratantes en ese contrato específico. Porque independientemente de que tengan el mismo contrato firmado conmigo y con Gerardo, ¿no? Puede ser que las causales sean distintas o puede ser que las situaciones sean distintas. Lo que tú me comentabas, mi evento va a ser mañana, su evento es el próximo año. Entonces, creo que ustedes tienen que tener muchísimo cuidado en no generalicen criterios, eso también les recomiendo. Vayan caso por caso, con contrato en mano, y siempre les sugiero eso y se los voy a volver a sugerir. Van a decir que parezco grabadora, pero nos está pasando en nuestros sectores, y claro que está pasando en eventos sociales, que es la negociación, que es la conciliación, es traer la mente abierta para señalar, pues mira, en lugar de perderlo, pues le pierdo tantitito. Bueno, yo sé que ya se perdió mucho en materia económica, pero esa flexibilidad por parte de ustedes para poder avanzar, ¿no? Y tratar justo, eso no se lo puedo pedir al consumidor, pero justo de sensibilizar también al consumidor de la situación que se está viviendo y tratar de llegar a un justo acuerdo, ¿no? Eso es fundamental, estimados. Perfecto, maestro. Hay muchas preguntas, voy a tratar de irme muy rápido. Sí. Una de las también más importantes es, nosotros estamos preparando toda la parte de protocolos para que en algún momento que podamos empezar a trabajar lo podamos hacer de manera segura. El tema que estamos viendo en otros estados que ya que ya reactivaron, por ejemplo, Aguascalientes o algunos otros, es que los invitados o los mismos clientes no están siguiendo los protocolos que nosotros estamos obligados a llevar a cabo. Me preguntan particularmente, ¿qué pasa si yo, o sea, más bien, es legal que yo ponga en un reglamento que si no se llevan a cabo los protocolos de bioseguridad, pueda suspender el evento? A ver, digo, esa también se las voy a contestar como abogado, porque no, o sea, vamos, no es parte del clausulado de mis contratos de adhesión que registro para con ustedes, ¿no? Esto se los contesto como abogado. Como abogado, ustedes podrían estipular, claro, en un reglamento, una vez conocido, antes conocido por el consumidor, que si se dan cuenta, todo recae en lo mismo, debida información. Si ustedes dan a firmar ese reglamento antes del evento, donde manifieste el consumidor su voluntad a acatarlo, mira, aquí está el reglamento que va a tener tu evento, señala en la cláusula tercera, si no cumples con los protocolos de seguridad que yo te voy a establecer, se rescinde nuestra o pena convencional o la sanción que en su caso ustedes piensen, se puede establecer, claro que se puede establecer, siempre y cuando exista la debida información a los consumidores de que se va a realizar eso. O sea, ustedes no pueden decir, oye, mira, aquí hay un reglamento en mi celular que me mandó ayer la Cámara de Comercio, en el que dice que si no te pones el cubrebocas, voy a terminar tu evento 3 horas antes. Pues no, es imposible, porque esa estipulación, uno, no era conocida por el consumidor, ¿no? Y no estaba de acuerdo con la misma. Entonces, sí se puede, siempre y cuando se dé la debida información al consumidor, que lo conozca y que lo acepte. Perfecto, maestro. Otra pregunta. Me dicen, aquí en Ciudad de México, por ejemplo, nosotros ya podemos operar bajo el giro de restaurante. Ok. Entonces, eventos pequeños, por ejemplo, bodas civiles que nosotros teníamos ya contemplados, digamos el ejemplo específico, este sábado teníamos una boda que era originalmente, y en el contrato venía que era para 200 personas. Pero por mi aforo, no puedo hacer una boda para 200 personas. Por mi aforo, la tengo que hacer para 100 personas. ¿El cliente me puede decir, te cancelo porque no me está respetando las condiciones del contrato? Sí puede.
O sea, se podría cancelar, o sea, otra vez jurídicamente hablando, en ejecución del contrato y en opinión personal, podría cancelar, incluso no cancelar, la obligación estaba pactada, ¿no? En su caso, lo que también podría pedir el consumidor es, debido a que el caso fortuito fuerza, es que nos vamos para allá, debido a que el caso fortuito fuerza mayor al día de hoy, por una instrucción de autoridad, no puede haber 100 personas en mi evento, vamos a terminar el contrato, voy a hablarlo así, vamos a cancelar el contrato, me devuelves lo mío y no se presta el servicio. Hasta allá podríamos llegar, o sea, eso es lo que les comento, o sea, por eso tienen que tener mucho, o sea, se tiene que tener mucho cuidado y yo abogo siempre a la conciliación. Esta es la sexta vez que lo digo, a la conciliación y al acuerdo con los consumidores, ¿no? Porque podríamos llegar a ese extremo, podría existir ese extremo de, a ver, yo quiero 200 personas en mi evento y tú les vas a decir, estimada Larisa, yo no puedo prestártelo porque la autoridad me lo impide, ¿no? Hay un caso fortuito, perdón, hay una fuerza mayor. Ah, perfecto, hay una fuerza mayor, no se puede cumplir con la obligación de prestación de mi evento, te pido la cancelación por fuerza mayor, regrésame mi dinero, ya no necesito el evento. Tú ya no me lo prestes, ¿no? Hasta allá podríamos llegar. Entonces, lo comento de nuevo, creo que es indispensable la conciliación y el acuerdo con los consumidores. Ok, es que creo que muchos acaban de quedar en shock, yo incluida. Básicamente... Les comento, tampoco se preocupen, bueno, o sea, sí preocúpense, pero yo les estoy hablando desde el punto de vista de la DGCARA, ¿no? Desde el punto de vista de la DGCARA, puede ser que en quejas y conciliación, y que ahorita también me gustaría platicarlo ya específicamente con la Cámara de Comercio, no sé si valdría la pena también una capacitación con ellos, sería muy importante, no sé, también yo voy a preguntar aquí a mi subprocuradora, que me dé la indicación, y a través también del señor procurador, si es posible que exista una capacitación en materia de quejas, porque justo ahí es donde se ven los temas específicos, ¿saben? Justo ahí es donde se dan, ahora sí que los catorrazos se dan ahí, donde se negocia es ahí, donde se acuerda es ahí, ¿no? Donde se le da la razón al consumidor o al proveedor es ahí. Entonces, creo que es importante que se haga eso, porque mis facultades no me dan, ¿no? Mis facultades son simplemente de interpretación de los contratos. Yo les digo en este momento lo que creo, lo que interpreto del propio contrato, ¿no? Muy distinto a lo que pueda decir un juez en materia civil, o lo que pueda decir el área de conciliación y quejas, que son los facultados para realizar eso, para dirimir esas conciliaciones y quejas en la Profeco. Entonces, tampoco me quiero yo aventurar con ustedes y que esto que les estoy comentando sea la palabra dada. No lo es, ¿no? Es solamente, les comento, desde el punto de vista de lo que yo hago, que es registrar y en su caso interpretar los contratos de adhesión que nosotros registramos, que nosotros conocemos muy bien las cláusulas que sus contratos tienen, ¿saben? Desde ese punto de vista lo hablamos. Ok. Básicamente son las preguntas que yo tengo en el chat. No sé si tengas alguna más, Leti. Tengo una particularmente que sí es de contratos. Me comenta que cuando son lugares de multisalones, ¿por cada salón se tiene que hacer un contrato o solamente por la persona moral en total? Ay, no entendí. A ver, yo tengo 16 salones. A ver, quiero entender la pregunta. Yo tengo 16 salones de eventos llamados Carlitos Junior, ¿no? De eventos para niños. Carlitos Junior. Tengo 2 en la Ciudad de México, tengo 3 en Aguascalientes y tengo 4 en Monterrey. La pregunta es si tienen que registrar un contrato de adhesión por cada uno de los salones Carlitos Junior. Correcto. No, solamente se tiene que registrar un contrato de adhesión por proveedor, o sea, por persona física o moral. Supuesto distinto, si yo con mi amigo Gerardo y con mis otros 2 directores tenemos una cadena de salones, pero hay salones que están a nombre o que los administra Gerardo,
Hay salones que los administro yo, sus salones, somos de una misma cadena, pero mis salones se llaman Carlitos Junior y se registran a través de la persona moral Carlitos SADCB. Y Gerardo, de la misma cadena, tiene los salones, los salones Gerardos. Los salones Gerardos son 8 salones en la República Mexicana que se llaman salones Gerardos. Son de la misma cadena que de los Carlitos Junior, pero están a nombre de otra persona moral, o los administra otra persona moral, ¿no? Entonces, en ese caso, los salones Gerardos también tendrían que ser registrados, los 6, en un solo contrato por Gerardo SADCB. Es decir, aquí lo que nosotros nos fijamos es en la persona física o moral que lo registra, independientemente del contenido de los salones. O sea, les voy a dar un ejemplo. La lavandería Prestu. La lavandería Prestu tiene 4,000 sucursales en la República Mexicana y tienen un contrato de adhesión registrado con nosotros, pero que es obligación de los mismos utilizarlo en todas sus sucursales, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Si los 6 salones que tiene, cada uno quiere utilizar un contrato distinto, con cláusulas distintas, se tendrían ahí sí que registrar los 6. Pero de inicio, no, solamente uno por proveedor. Perfecto, maestro. Preguntan también, el reglamento al cual se hizo referencia, ¿se puede firmar con el contratante que se firma sobre cuestiones sanitarias? ¿Implica una modificación al contrato? Es decir, ¿me sancionarán por agregar un reglamento? Esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta que me llevaría de tarea, ¿no? Yo creo que esa pregunta me la llevo de tarea, es muy buena pregunta. De inicio y de bote pronto les diría, no tendría que ser parte del contrato, ¿no? O sea, ustedes no podrían decir, firmamos un contrato con 17 páginas y te voy a agregar una página adicional a ese contrato. Ahí ustedes tendrían que, sería totalmente inviable e jurídicamente perjuicio de ustedes, porque modificarían el contrato registrado conmigo. Tendrían que venir conmigo, registrar ese reglamento, ¿no? Y venir conmigo, registrar el reglamento, y no, pues sería un show. Entonces, lo que me viene a la mente de inicio, el reglamento, que no verse, tienen que ser muy cuidadosos, que no verse sobre la prestación del servicio. O sea, tiene que ser una regla general en los eventos, ¿no? Por el nuevo COVID, o señalando por el COVID, ¿no? Y necesariamente por el COVID y estrictamente por el COVID, y conforme a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, ¿cómo les diré? Nada que ver con la prestación del servicio per se, sino por el llamamiento de la autoridad, porque ustedes quieren cumplir con las autoridades sanitarias, nosotros tenemos que hacer esto, ¿no? Perfecto. Eso me vendría a la mente. Con independencia de eso, nosotros lo analizamos y si tuviéramos una modificación a lo que les acabo de decir, se lo señalaríamos, si quieren, a través de la Cámara de Comercio. También me preguntan, ahorita, bueno, todo lo que se hizo para recuperar los eventos es postergarlos. Lo que se hizo fue un adendum al contrato, justamente pactando con el consumidor que se iba a cambiar de fecha su evento. ¿Funcionan o hubiera funcionado mejor hacer un nuevo contrato? No, funciona. Su adendum funciona. Su adendum funciona perfectamente. Yo recomendaría que se hiciera un adendum a un nuevo contrato. ¿Por qué, maestro? Por la reminiscencia de que ya tienen un contrato firme. O sea, vamos, si ustedes hacen un nuevo contrato, significaría que no existió una obligación en su momento, que también está bien, pero ustedes ya no podrían hacer valer nada de, es que ya habíamos firmado un contrato por lo que sea. O sea, ese contrato firmado se va totalmente a la basura. Ustedes nunca, o sea, ¿cómo les diré? Nunca existió esa relación jurídica. Van a hacer una relación jurídica totalmente nueva. Si es su intención hacer una relación jurídica totalmente nueva, lo pueden hacer, claro, también. Si es su intención. Pero si es su intención ligar lo que ya tenían, señalando que va a existir un adendum en la fecha, también es viable. Pero si ustedes quieren decir, ya, la obligación que nosotros teníamos desapareció, ya no existe por voluntad de los dos, tienen que dar por terminado el contrato,
y hacer uno nuevo. Perfecto. En este addendum también puedo convenir un aumento de precio. Si lo acepta, ¿no? Pues si lo acepta el consumidor, podría hacerse. Si lo acepta el consumidor, podría hacerse. Pero les comento, o sea, justo este addendum, todo lo que me están preguntando, no es materia de mi competencia, se los estoy comentando con muchísimo gusto, porque aparte soy un apasionado de los contratos. Sinceramente, llevo 10 o 15 años dedicándome a contratos, no específicamente de adhesión. Antes yo me dedicaba a contratos administrativos, de gobierno con entidades internacionales. Después me dediqué a otro tipo de contratos, mercantiles. Ahora estoy en contratos de adhesión en Profeco. Soy un apasionado de los contratos y es por eso que lo que les estoy comentando prácticamente a título personal, no a título director general de contratos de adhesión de Profeco, porque les comento, hasta ya no doy. Entonces, si un día ustedes, es que el director general comentó A, B o C, pues no lo van a hacer valer ni en la Dirección General de Quejas, ni ante un tribunal civil, ¿no? Son criterios específicos de la interpretación que nosotros hacemos en los contratos, ¿no? Y ya esto del addendum, pues saldría totalmente de incluso de mis funciones, pero les comento a título personal que podrían haber los addendum necesarios siempre que exista, ahí sí ya la voluntad de las partes, la voluntad del consumidor, lo que les comentaba hace rato, que el consumidor esté plenamente consciente de A, B y C de las modificaciones que se están haciendo y de los addendums que se están haciendo al respecto, ¿no? Perfecto, maestro. Muchas gracias. Nuestro subrepresentante Raúl también quiere hacer una pregunta. ¿No sé si estás ahí, Raúl? Sí, aquí estoy. Bueno, primero, muy interesante la charla, señor director general. Gracias. La verdad es que, como siempre, a veces estos temas tan álgidos generan muchas preguntas. Yo tengo una muy en particular. Normalmente, y ahorita con todos los cambios, si yo utilizo un contrato tipo de Profeco, digamos, la esencia, lo general lo voy a utilizar, pero pues va a ser necesario que a lo mejor por las circunstancias de mi propio giro genere nuevas cláusulas o le haga algún tipo de modificaciones al contrato tipo que tienen ustedes como Profeco. Si este es el caso, ¿necesitaría registrarlo como un contrato no tipo? Forzosamente, totalmente. O sea, estimado Raúl, es un sí muy, fue un sí muy determinante, ¿verdad? Pero sí, o sea, es un sí al 100%. Se le mueve una pequeña cláusula, por lo que ustedes quieran, al contrato tipo, ya sería un contrato no tipo y tendrían que venir a registrarlo nuevamente. Buenísimo. Gracias. No a ti, estimado Raúl. Leti, no sé si tengamos algo más. No, Lari, sería todo. Sabemos que tienen muchas preguntas, todas muy interesantes. Agradecemos cada respuesta que el maestro nos ha otorgado, pero por cuestiones de tiempo nosotros tenemos que finalizar. Y pues si gustan mandarnos sus preguntas, síganas mandando, nosotros con gusto, si gusta y si el maestro puede, les hago una compilación, se las mando. Si el maestro nos puede responder, con gusto se les enviamos a los correos que nos indiquen, o si bien enviarnos el mensaje al WhatsApp que está en el chat de la sesión, y ahí les damos seguimiento a sus dudas o comentarios. De acuerdo. Nosotros con mucho gusto recibimos las preguntas y en su caso, en materia de mi competencia, las contestaré con mucho gusto. Algunas también se las hago llegar al área de quejas si se necesita, y quedamos pendientes con la Cámara de Comercio en que podamos hacer algo más. Perfecto. Por ahí en la reunión vi al licenciado Salomón, director de ODECO. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, aquí escuchando muy atentos todo esto. Ok, señor licenciado. Pues agradeciéndole también, ¿no? Nosotros aquí en la DGCARA, justo esta intermediación que ustedes tuvieron. Les agradecemos mucho, sinceramente, encarecidamente, porque nos ayuda muchísimo a nosotros como Profeco, estimado Miguel, tú también como parte de Profeco, te agradecemos mucho ese contacto y esa intermediación que tuviste para con nosotros y para con la Cámara, estimado Miguel. Al contrario, pues con mucho gusto, y si me lo permiten también, pues sí me quiero poner también, pues a sus órdenes, veo
o sea, muchas caras que no conocemos. Y sí también hacer una recomendación. Nosotros como ODECO, cuando llega una queja, lo primero que pedimos es si tienen registrado el contrato de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor. O sea, lo que acaba de decir, o sea, pues en toda la plática, o sea, pues mi amigo, el maestro, es totalmente cierto. Pero para nosotros es el ABC, vamos, en lo que antes eran las delegaciones, ahora somos directores, somos ODECOS, es lo primero que pedimos. En el caso de que no nos puedan exhibir ustedes un contrato de adhesión, pues la ley sí nos obliga, en este caso, o sea, pues a generar una sanción. Entonces, pues lo que bien comentó el maestro, pues creo que fue muy claro. Pues sí les pido, analicen estas situaciones, soliciten sus contratos, vamos, o sea, pues más bien registren sus contratos, o sea, pues de adhesión. Voy a dejar también, o sea, pues mis teléfonos y mi correo electrónico. Estoy a sus órdenes y lo que se les ofrezca, o sea, pues con mucho gusto. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Buena tarde, Miguel. Gracias. Pues muchísimas gracias a Profeco, gracias a Canaco por parte del grupo especializado. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre que tenemos participación de Profeco es un parteaguas para nuestra industria. La industria es nueva relativamente, entonces agradecemos infinitamente. Seguramente estaremos en comunicación porque de esta plática seguro también está haciendo un parteaguas y se va a hablar muchísimo en los próximos días. Entonces estaremos dando lata. Muchísimas gracias. Leti, Raúl, no sé si quieren agregar algo más. Sí, maestro Raúl, ¿me ayuda a hacer la entrega del reconocimiento del maestro Carlos? Claro, con gusto. Y bueno, pues agradeciendo la valiosísima participación, director general, vamos a hacer la entrega del reconocimiento. Así que Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020, la estructura de grupos especializados otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Hernández Islas, director general de contratos de adhesión, registros y autofinanciamiento en Profeco, por su participación como ponente en la videoconferencia con el tema contratos de adhesión. Firma nuestro representante de la presidencia ante grupos especializados, el licenciado Vicente Martínez de Velasco. Muchísimas gracias.